comentario o duda de las clases anteriores? No, yo creo ya con la tarea a lo mejor. Ok, bueno, muy bien. Bien, jóvenes. Hoy vamos a ver el tema de cinemática diferencial. A ver. Sí. Bueno, primero, ¿ahí se ve el pizarrón completo? ¿Se ve o no se ve? Completo no, está cargado hacia la izquierda. Ah, significa que si giro así, no. ¿Se ve mejor? Sí, ahí se ve, pero Quizá me tenga que acercar un poco. ¿Ahí qué tal? sí, ya se ve. Uno dijo que sí, ¿el otro? Ah, qué bien. Bueno, ok. Muy bien. Ah, creo que ya compartí mi pantalla. No, todavía no. Ahí está. Ahí está. Y... ¿ven mi pantalla? Sí. Bien. Hemos visto convención de Navitt-Hartenberg para asignar y obtener los parámetros de Denavit. ¿Y luego qué hacemos con esos parámetros? El que me conteste tiene 100 en la materia. La matriz de transformación homogénea. Ok, ¿y esa matriz de transformación homogénea qué contiene? ¿Qué información contiene? Las posiciones articulares. No. La relación de los marcos de referencia de cada grado de libertad. Pero más específico. Bueno, primero, ¿de qué dimensión es la matriz de transformación homogénea? Ya sea la que es para cada eslabón o la final, cualquiera. Hablemos de la final, ¿no? Que es la multiplicación de la A1 por la A2 hasta la N. ¿De qué dimensión es? La matriz. Es de 4x4, ¿no, profe? 4 por 4. Y esta contiene una submatriz de dimensión de cuánto por cuánto y también cómo se le llama esa submatriz. De rotación de 3x3. Perfecto. Y luego tiene un vector columna que contiene... ¿Qué contiene? ¿O qué denota ese vector columna? Las traslaciones. ¿Traslación? La posición del efector final, ¿no? En el cartesiano, en términos de x, y, z, que básicamente es la posición de donde ubicamos el origen de nuestro último marco, o del marco del efector final, respecto de donde ubicamos el marco base, ¿ok? Ok. Ok. Y bueno, los otros parámetros de la matriz de transformación homogénea, había un vector fila de dimensión 3 que contenía, que le llamaban vector de perspectiva, ese no lo utilizamos, siempre lo dejamos en 0. Y había un escalar, que es el que se encuentra en la esquina inferior derecha, ¿no? Este es un escalar que siempre posicionábamos en 1, porque el escalamiento es igual a 1 y, bueno, finalmente no afecta en las operaciones y tampoco lo utilizamos, pero digamos que esos elementos son los que conforman la matriz de transformación homogénea. Entonces la matriz de transformación homogénea
básicamente, digamos la total. De hecho, cada una de las matrices de transformación, la A1, la A2, la A3, la A4, pues contiene información del marco inmediato anterior y el marco que se está analizando, ¿sí? Bueno, contiene información de cinemática directa. No es, puede llegar a requerirse alguna vez, podría llegar a necesitarse que conozcamos en todo momento la posición XYZ de cierto eslabón, porque así lo amerita la aplicación, y podríamos conocer esa posición XYZ en todo momento, inclusive su orientación, si multiplicamos las matrices que intervienen desde el marco base hasta donde está ese punto que queremos monitorear. Es decir, no necesariamente el efector final. ¿Sí? Eso casi no se trata, pero es posible. ¿Por qué? Porque siempre nos interesa controlar la punta o el extremo final del robot. Pero quizá hay aplicaciones donde además nos interesa saber, digamos, la posición. Miren, por ejemplo, aquí en la imagen, ¿no? Aquí donde está mi cursor. A lo mejor también nos interesa en todo momento conocer la posición de la mitad de este eslabón, ¿no? ¿Sí se ve el cursor? Sí. Ok, bien. Significa que tendríamos que hacer la multiplicación de las matrices A1, A2 hasta llegar a ese punto, y entonces también en todo momento podríamos saber la posición de ese punto en cuestión. Bueno, bien. Entonces la matriz de transformación homogénea básicamente contiene la cinemática directa de orientación y de posición. ¿Cómo se define la cinemática directa? Es pregunta. La cinemática directa, pues Así es, la Jojo. relación de las coordenadas particulares a las coordenadas del efector final, o Perfecto. a una posición. Ujú. Sí, muy bien. Así es. Dicho de otra manera, dadas dadas las variables articulares, ajá, es decir, dadas quiere decir que siendo conocidas, eso lo podemos en la práctica conocer a través de encoders. Siendo conocidas, nosotros podemos siempre conocer la posición XYZ del efector final. Muy bien. Y de ahí nos fuimos a la cinemática inversa. ¿Cuál es el significado de la cinemática inversa? Pues al revés, ¿no? Dadas una posición en el espacio de trabajo, eh, saber la configuración de las coordenadas articulares. Muy bien. Ok. Vimos que la cinemática inversa no es tan fácil de resolver. Vimos que no hay un método sistematizado único como en el caso de la cinemática directa. Puede haber tres métodos. Uno es utilizando métodos numéricos, otro es resolviendo analíticamente el conjunto de ecuaciones no lineales de n incógnitas, y el otro es el enfoque geométrico. El enfoque geométrico es el más utilizado, yo lo he visto. El segundo pues es el de resolver el sistema de ecuaciones no lineales. Es Shavico y Siciliano dedican una buena parte de su libro de su discusión en la sección de cinemática inversa a resolverlo de esa manera. Y bueno, otros autores como Spong y Tsai y muchos otros prefieren enfoques geométricos para configuraciones que son las más utilizadas ya cuando se encuentran con configuraciones raras, con movimientos extraños, bueno, no extraños, poco usuales. Pues entonces es cuando ya recurren a otro tipo de algoritmos. Bueno, bien, entonces estarán de acuerdo que si
que si yo puedo conocer la posición del efector final en todo momento a partir de la medición de los desplazamientos angulares de cada articulación, y que si este efector final se mueve en el espacio, va siguiendo una trayectoria o va alcanzando una serie de puntos, y si se mueve respecto del tiempo, es decir, si se desplaza respecto al tiempo, significa que el efector final tiene una velocidad, ¿verdad? Tiene una velocidad que podríamos llamarle una velocidad tangencial, bueno, de hecho, tiene una velocidad lineal el efector final, pero si además la herramienta va girando, pues también hay velocidades angulares en el efector final respecto del marco base. Y de nuevo, ¿ok? Si yo veo el manipulador moviéndose, que va y viene o sigue una trayectoria, pues significa que cada articulación va a ir tomando una postura diferente. Entonces aquí el reto es, pues, poder conocer qué posturas toman las articulaciones, cómo estas van cambiando en el tiempo su posición y cómo estas armónicamente se van organizando para que el efector final pueda seguir una trayectoria, por ejemplo, como la que se ve ahí en la imagen, ¿sí? Entonces eso nos habla de que debe existir algo, una transformación que mapee de un espacio al otro. Es decir, el mismo concepto de la cinemática directa, que solamente nos hablaba de posición, pues ahora en la cinemática directa diferencial, o también existe la cinemática inversa diferencial, que es el mismo concepto. Si por ejemplo es cinemática diferencial directa, estaremos hablando de que dadas las velocidades articulares del manipulador, en todo momento podemos conocer las velocidades en X, Y, Z del efector final y también las velocidades angulares de la herramienta, ¿ok? Y también existe el concepto de cinemática diferencial inversa, que significa, permítanme, jóvenes, ¿sí? ¿Sí digan? Sí, ¿qué pasa, por favor? Sí, les decía, de igual manera, dadas las coordenadas, conociendo previamente las velocidades lineales en X, Y, Z y las velocidades angulares del marco, de ese marco, del marco del efector final, también podemos conocer las velocidades articulares que debe tener cada articulación para poder lograr esa velocidad en el efector final, ¿ok? Y con esto ya les estoy planteando más o menos lo siguiente. En robótica es muy usual definir trayectorias variantes en el tiempo. Aparte del caso de regulación, que es pedirle al robot que vaya de un punto inicial a un punto final, también se le puede pedir que vaya de ese punto inicial a un punto final, pero siguiendo una trayectoria predefinida, porque sí conviene al programador, porque sí conviene a la tarea, y al mismo tiempo también darle un tiempo de ejecución, porque no es lo mismo ir del punto inicial al punto final, vamos a decir en un segundo, que ir del punto inicial al punto final en un minuto, ¿sí? Y ya que tenemos eso de ese concepto o esa noción de planeación de trayectorias en las cuales tenemos que dar la posición y también el perfil de velocidad, también entonces vamos viendo que necesitamos un control, vamos a necesitar una ley de control que garantice que efectivamente el efector final vaya del punto inicial al punto final siguiendo una trayectoria predefinida con cierto perfil de velocidad que haga esa tarea tal y como ustedes le especifican, ¿sí? ¿Cómo ven? Muy bien, jóvenes. Es que como no veo sus caras, no sé qué onda, pero bueno.
Muy bien. Ujú. Está bien, jóvenes. Muy bien, a ver. ¿Todo eso lo lograremos hacer en este curso, Doc? Sí, sí, algo apretadón, pero sí, esa es la idea. ¿Va? Ok. Sí, esa Es es que la se idea. ve que es bastante lo que todavía nos falta. Sí, pero no se me agüiten, jóvenes. Están chavos, son brillantes, sí pueden, sí, sí pueden. Van a ver. Otros son Ok. ustedes, ¿por qué no? ¿En línea también? ¿Mande? ¿También en esta modalidad en línea? Sí, también. Sí, sí. Ok. Bueno, bien, entonces ya les hablaba que existe una transformación o debe existir algo que mapee de un espacio al otro. Ese mapeo pues se le llama usualmente matriz jacobiano o jacobiano del manipulador. ¿Ok? Algunas aplicaciones del jacobiano. El jacobiano es una herramienta muy muy importante en robótica. Los que operan robots manipuladores industriales pues no lo ven, pero deben saber que ahí está programada esa cinemática. La diferencial, inversa y el jacobiano deben estar programados en el manipulador, si no de otra manera, ¿cómo sabría el manipulador cuánto torque debe aplicar a cada articulación para que esta articulación se mueva a tantos grados, para que el movimiento combinado de todas las articulaciones, el movimiento armonizado, finalmente resulte en que la herramienta siga una trayectoria o aplique cierta fuerza o al mismo tiempo aplique una fuerza y siga una trayectoria? ¿Sí? Necesariamente tiene que ver estas relaciones matemáticas ahí programadas internamente en la caja controladora para que se pueda llevar a cabo. Si no, de otra manera, no puede ser. A menos de que tuviera una tabla inmensa para que para cada posición en teta 1, teta 2, teta 3 y cada combinación hubiera un algoritmo que pudiera decir, es este con este para que este me vaya generando esto, ¿no? No, lo más sencillo es tener las ecuaciones en forma cerrada como lo vimos anteriormente, cinemática directa, cinemática inversa, jacobiano analítico en este caso, y entonces hacer esas transformaciones de posiciones de un espacio a otro. ¿Ok? Pero aparte de la planeación de trayectorias que estoy viendo aquí que es útil, y lo grafico, digamos, lo describo con este gráfico con fondo verde al lado izquierdo, aparte de eso, pues también el jacobiano resulta ser muy útil para determinar el índice de manipulabilidad y también para determinar eh, las singularidades. Es decir, el índice de manipulabilidad consiste básicamente en obtener el determinante del jacobiano. Y si este jacobiano está bastante lejos de cero, significa que ahí donde se está moviendo el robot, tiene un índice de manipulabilidad bastante alto. Es decir, puede manipular piezas y se puede mover sin problema en ese espacio de trabajo predefinido, siempre que el determinante esté, digamos, suficientemente lejos de cero, y eso da una idea de que ahí está trabajando bien. Cuando ese índice de manipulabilidad se va acercando a cero, lo cual significa que el determinante del jacobiano va tendiendo a cero, significa que el manipulador está entrando en una configuración que eventualmente lo va a llevar a la inestabilidad. Por ejemplo, el robot planar de 2 grados de libertad que pueden ver ahí del lado izquierdo con fondo verde, y que cuando el segundo eslabón se estira completamente y que lo podemos ver en el gráfico de en medio, ahí, en ese momento el determinante del jacobiano se vuelve cero. ¿Por qué? Porque teta 2 o vale cero. Bueno, cuando se estira completamente, entra en singularidad. ¿Por qué? Porque el teta 2 es igual a 0 y el seno, bueno, es que habría que calcular el determinante, pero déjenme ver si más adelante está el determinante. Cuando teta 2 vale 0, el determinante del jacobiano se vuelve 0 y luego eso provoca que a la hora de calcular la inversa del jacobiano, que requiere del de la inversa del determinante de este mismo, si
si teta 2 vale 0 o teta 2 vale pi, en ese momento seno de teta 2 se convierte en 0 y entonces pues está indefinido, ¿no? 1 sobre 0 está indefinido y entonces no se puede realizar la operación. Bueno, permítanme un momento, ¿sí? Tantito, permítanme. ¿Qué, profe? Listo. Sí. Lo que significa es que cuando este manipulador estire su brazo completamente, en ese momento la inversa del jacobiano va a estar indefinida. Y más adelante van a ver que la inversa del jacobiano se requiere para calcular las velocidades. ¿Ok? Entonces va a ser imposible calcular las velocidades y entonces va a entrar en indeterminación el manipulador en cuestión que estemos analizando. Otra cosa que indica la singularidad es que, por ejemplo, observen este manipulador. Si aquí enfrente hubiera una pared, significa que el brazo, cuando está en esa postura, puede aplicar una fuerza. Pero ahora vamos a suponer que este brazo se estira completamente y quiere aplicar fuerza sobre una pared que está al frente. Lo que está diciendo es que simplemente no puede aplicar fuerza, ¿verdad? Porque está completamente estirado, y si está completamente estirado, ¿cómo va a aplicar fuerza? Necesita que esté, digamos, un poco retraído el brazo, esté un poco doblado aquí, en el codo o en el hombro, pero sobre todo aquí en el codo, de tal modo que pueda hacer palanca, es decir, ejercer una fuerza sobre una pared. ¿Ok? Bien, la otra función de los jacobianos pues es que son muy utilizados para el cálculo de la dinámica de los manipuladores. Y por último, también resulta ser que el jacobiano ayuda a mapear fuerzas del efector final a torques en cada una de las articulaciones. ¿Ok? Como pueden ver, eso es bastante intuitivo. Si nosotros queremos que este robot aplique una fuerza controlada de tantos newtons en cada una de las direcciones, o como una fuerza resultante sobre esa superficie, pues necesitamos poderle decir qué torque tendrá que aplicar en la primera articulación, en la segunda articulación y en la tercera articulación. Y asimismo en la cuarta, quinta y sexta, si fuera un robot de 6 grados de libertad, tenemos que decirle qué torque tiene que aplicar para que finalmente aquí en el efector final tengamos esa fuerza resultante que queremos, ¿no? Porque así lo amerita la aplicación. Pero también el caso inverso. Si tenemos un sensor de fuerza aquí y podemos medir las componentes de fuerza en X, Y, Z, pues podemos obtener su resultante, ¿no? El módulo de estas, X al cuadrado más Y al cuadrado más la fuerza en Z al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso me va a dar la fuerza resultante, la cual yo puedo mapear a través del jacobiano a los torques que se requieren en cada una de esas articulaciones. ¿Cómo ven? Bueno, ahí está el concepto de jacobiano y la importancia. Bien, la cinemática directa matemáticamente puede ser expresada como se ve aquí en esta ecuación, x igual a f de q. Y habíamos quedado que la cinemática directa es una función que depende de las coordenadas articulares, es decir, de los desplazamientos angulares o articulares de cada articulación, valga la expresión. El vector x, pues ya habíamos dicho, es el vector en el cartesiano o en el espacio de trabajo que contiene las posiciones en x, y, z y los ángulos roll, pitch y yaw. ¿Ok? Y también les había comentado que usualmente se utiliza la variable o la letra q para denotar las coordenadas articulares o variables articulares, y este vector q pues contiene los n grados de libertad o las n articulaciones del manipulador. ¿Ok? Entonces si el efector final se mueve, entonces significa que x punto
donde x punto es igual a la derivada de x respecto del tiempo. ¿Están de acuerdo? Donde x ya quedamos que es la cinemática directa. Por regla de la cadena, tendríamos que la derivada de x, que es la cinemática directa respecto del tiempo, porque así está definida la velocidad, que es la razón de cambio de la posición respecto al tiempo, sería igual a derivada parcial de x respecto de q por derivada parcial de q respecto del tiempo, lo cual sería igual a j, que es la matriz jacobiano, por q punto, donde j, pues es, como se puede ver, es la derivada parcial de x respecto de q, y ya expandiendo j, pues sería la matriz jacobiana se compondría o se formaría de la siguiente manera: la derivada parcial de x respecto de q1, la derivada parcial de x respecto de q2, y así sucesivamente la derivada parcial de x respecto de la enésima coordenada articular, y así nos iríamos. Si aquí tenemos x en la primera fila, en la siguiente fila tendríamos, digamos, la misma cinemática directa respecto de q1, bueno, sería la componente, la siguiente componente, si primero fue x, la siguiente componente sería y, es decir, la derivada de y respecto de q1 hasta derivada de y respecto de la enésima coordenada articular, y así sucesivamente para z, y luego para los ángulos de Euler, y así. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bien, veamos un caso ya más práctico. Bien, recuerdan, esta es la cinemática directa del robot planar de 2 grados de libertad. ¿Sí? O dicho de otra manera, la matriz de transformación homogénea final de este robot. ¿Ok? Donde ya habíamos platicado que la submatriz de 3×3 es la matriz de rotación, y el vector que tenemos aquí de dimensión 3, exceptuando el 1, estas tres primeras componentes denotan un vector que nos dice cuál es la posición del efector final en x y y respecto ¿de qué? De teta 1, ¿cómo le llaman aquí? Bueno, de teta 1 y teta 2, o de q1 y q2. Bien, dice que la cinemática directa, recordarán, era esto, ¿sí? Esto que estoy aquí señalando es precisamente lo que está aquí adentro. ¿Están de acuerdo? Sí, el de Navid, ¿no? De Navid-Hartenberg. Sí, obtuvimos los parámetros de Navid-Hartenberg, los sustituimos en las matrices de transformación homogénea A1, A2, luego las multiplicamos y obtuvimos esto. ¿Va? Esto que está aquí es cinemática directa. ¿Y luego qué hago yo? Solamente extraigo este vector de posición en x y y, veo que en z vale 0, por lo tanto yo lo reescribo aquí, nada más reescribo x y y, ya z no lo escribo, ¿ok? Pero bueno, esta es la cinemática directa, que quedamos que es, dados las q's, yo puedo conocer en todo momento x y y, ¿ok? Bien, ¿cómo obtendríamos ese jacobiano? Pues bueno, me parece que es un caso un tanto bebé, y como pueden ver, el jacobiano estaría conformado, sería un jacobiano de dimensión 2×2, ¿sí? Sí. Ajá, es decir, tendríamos la derivada parcial de x, ahí donde está mi cursor, aquí está, derivada parcial de x respecto de q1, y luego derivada parcial de x respecto de q2. ¿Cuál x? Esta x que tengo aquí arriba, ¿va? Y luego tendría la derivada parcial de y respecto a q1 y la derivada parcial de y respecto a q2. Eso sería mi jacobiano, ¿ok? Bien, vamos a derivarlo. ¿Quién me dicta? Lo voy a escribir acá. ¿Quién me dicta cuánto vale x? ¿Ya derivado o...? No, lo voy a reescribir esto que está aquí en pantalla. Ah, ok. Aquí en pantalla X.
Ajá. Sí. X es igual a A1 ¿Eh? coseno de Q1 más A2 coseno, se abre paréntesis, de Q1 más Q2. ¿Ok? ¿Ya? Y es igual a A1 por seno de Q1 más A2 seno de Q1 más Q2. Ya está. Y luego dice ahí Sí, que el así es. jacobino. Bien.